y se alegrarán, engrandeced a Jesús conmigo. Mis hermanos amados, bienvenidos una vez más a la predicación de la palabra, de esta palabra maravillosa, que por mucho tiempo nosotros habíamos entendido que era otra cosa, que era algo aburrido, pero el Señor en su infinita misericordia nos trae a que entendamos, y eso es la gran diferencia, entender, no repetir solo porque nos mostraron un rito o nos llamaron a una religión o porque nacimos siendo parte de una familia religiosa, sino entender de qué está hablando el Señor, cuál es el mensaje real para su pueblo, quién es su pueblo, todas estas cosas. Entonces, miren, hoy quería traer un ejemplo que es muy acorde a lo que ha pasado con nosotros. Ustedes recuerdan, hay un juego que se hace algunas veces que se llama el teléfono roto. De pronto ustedes lo han escuchado, el teléfono roto. Entonces, para aquellas personas que de pronto no conozcan, bueno, de pronto en otro país se llame de otra forma, es como un juego que se hace, generalmente es para demostrar algo, ¿no? Cuando se hacen las charlas de motivación, lo que sea, pero el motivo de que traigo ese ejemplo es porque es muy parecido a lo que pasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El teléfono roto, se tiene una línea de personas, de varias, las que haya, pueden ser 10, 20, 30, 40, las que sean, ¿cierto? Entonces, hay un mensaje, puede ser una frase, generalmente es una frase, que la primera persona de la línea va a decir secretamente al segundo de la línea, ¿cierto? Entonces, este mensaje va a ir así en secreto al oído, sin que los demás escuchen, ni el anterior ni el siguiente, ¿cierto? Solo la persona que lo escucha, ¿cierto? Se va a ir de oído en oído y va a ser transmitido. Entonces, hasta que llegue así a la última persona. ¿El juego en qué consiste? ¿Qué es lo interesante del juego? Cuando el mensaje llega a la última persona tiene que revelar qué mensaje recibió. Bueno, una cosa es lo que se escucha y otra cosa es lo que se entiende y otra cosa es lo que se dice, ¿cierto? Miren todos los filtros que tiene que pasar. Entonces, lo chistoso y lo bonito de este juego, esta dinámica, digámoslo así, es que la persona revela qué le dijo, qué entendió. ¿Qué entendió él de lo que le dijeron? Y entonces pasan así al anterior. No van al primero todavía, sino pasan al anterior, ¿sí? Y de ahí a la persona que le dijo, y ahí al anterior que le dijo, hasta devolverse al primero. Y es increíble que el mensaje final llega totalmente distorsionado, que no tiene que ver nada con el mensaje inicial. Todo el mundo se ríe, uy, ¿cómo así? Y claro, los que ya saben, los que están antes de cuando se va revelando el mensaje hacia atrás, la última persona dice que entendió, la siguiente persona comienza a decir y así sucesivamente viene hasta el primero. Entonces todo el mundo se va riendo porque ven la cantidad de errores que hay, que es cómo se tergiversó el mensaje, ¿cierto? La frase o lo que sea. Entonces llegan hasta llegar al primero. Nosotros, tomando este ejemplo y aplicándolo a la palabra de Dios, como la palabra que fue dada ya a los primeros patriarcas, ¿sí? A Abraham, por ejemplo, a Abraham fue dado el mensaje y dice que el Señor, él cumplió todos los mandamientos de Dios y todas las leyes, siempre fue fiel, ¿sí? Así como el Señor dio a Moisés los mandamientos y dio toda la instrucción, todo el consejo del Señor, el consejo del Señor lo dio a Moisés. Desde Moisés, adivinen dónde estamos nosotros. ¿En qué parte de la línea de la comunicación estamos nosotros? En el último lugar. Nosotros que nos preciamos a veces de ya entender las cosas, pues resulta que nosotros estamos en el último lugar de la fila. Después de muchos siglos, muchos filtros, muchas personas, muchos países, muchas religiones, mucha cultura, muchas tradiciones, ¿cierto? Nosotros estamos en el último lugar. Y pues supongan, ¿cierto? Bueno, no digo adivinen porque pues esa palabra de pronto en español la usamos mal, porque la adivinación es algo que está prohibido por parte del Señor y hay un castigo fuerte para los que hacen adivinación. Y uno utiliza
esa palabra y en realidad no deberíamos usarla. Cuando uno dice, venga, adivine qué pasó. No, no es adivinar, es suponga qué pasó. Dígame qué usted cree que habría pasado. Pero nosotros utilizamos el lenguaje mal. Así como hay muchos términos en la palabra de Dios que los decimos mal, porque nos los tradujeron mal al español. Y también nosotros hablamos de muchas cosas que no están acordes a como dice el Señor que la debemos hablar. ¿Sí? Que acuérdese que nosotros hablados entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, hablar conforme, el que hable conforme a la palabra del Señor. Pero pues eso en nuestra cultura, ese es uno de los filtros que hemos pasado a lo largo de este largo teléfono roto, ¿cierto? Que nos ha dado un mensaje totalmente ajeno al mensaje original que le fue dado. El mensaje es uno solo, no es adaptable al tiempo, a la sociedad o a las personas. No, eso no es adaptable. La palabra de Dios permanece para ¿hasta cuándo? ¿Hasta que cambie de religión o hasta que cambie de idioma? No, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es algo que es un principio básico que debemos tener en cuenta. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, eso fue lo que predicaron los apóstoles, que la palabra de Dios estaba cumpliendo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran Dios y Salvador. Se estaba cumpliendo y todo lo que había atrás estaba cumpliéndose y se va a seguir cumpliendo, porque todo lo que el Señor dijo lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, este teléfono roto, por eso nosotros en la última parte de la línea, pues estamos muchas veces haciendo cosas creyendo que estamos siguiendo ese mensaje tergiversado que llegó a nosotros, pero resulta que estamos haciendo cosas diferentes y opuestas a lo que el mensaje original dice. Gracias al Señor, el Señor es sabio en todas sus apreciaciones y en todas sus ordenanzas, en todos sus mandamientos, que el Señor dijo, escriban libros. A sus profetas, a Moisés le dijo, escríbalo. Gracias a Dios hoy ha llegado a nosotros la palabra escrita, que también es un filtro, el idioma, la persona que lo tradujo, la persona que lo corrigió, la afiliación religiosa de la persona que hizo la traducción, porque las ideas van a llegar a él y entonces él va a interpretar, esto es de acuerdo a mi religión, lo que dice mi religión, y no de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, miren cómo estamos. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Por qué hago esta comparación? Porque uno de los temas, la mayoría de los temas han llegado a nosotros adicionados o quitándoles una parte, tal cual es, por eso la gente se arrodilla delante de estatuas. Por eso, pese a que el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, que es un mandamiento. No es algo que se le ocurrió al cristianismo o a los testigos de Jehová o a los protestantes. No, eso no tiene nada que ver con religiones. La palabra de Dios no es cristiana. La palabra de Dios no es católica. La palabra de Dios no es judía, del judaísmo, como religión. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esa palabra que él dio a Moisés, y Moisés escribió los 5 primeros libros. Él habló sobre Abraham, él habló sobre los patriarcas, él habló sobre la creación. ¿Por qué? Porque le fue mostrado. Él le fue mostrado todo. Entonces él escribió esas cosas. El Señor le dijo que escribiera libros sobre eso. Y él hizo lo que el Señor le ordenó. Y dice el Señor que fue varón fiel en toda mi casa. Ese es el concepto que Dios, el Señor Jesús, tiene de Moisés. Varón fiel en toda mi casa. ¿Quién es fiel en toda mi casa? O sea, amado por el Señor. ¿Por qué? Porque fue fiel al mandamiento del Señor, ¿cierto? Y se arrepintió cuando tenía que arrepentirse. Ese es el concepto que deberíamos tener nosotros delante del Señor, que el Señor nos diga siervo fiel. De hecho, eso tiene que pasar en el final del tiempo, ¿cierto? Entonces, esos cambios que ha habido hacen que haya muchas ramificaciones que son las religiones. Entonces, todos esos cambios, por eso el mensaje del Señor no está de la misma forma para cada religión. Entonces, ¿por qué si todos creen en el Señor Jesús, por qué piensan unos que Él es Dios, otros que no, otros que Él es la segunda persona, otros que, por ejemplo, la religión de este lado cree que Él no es Dios, que Él no murió en la cruz, en el madero? Hay muchas interpretaciones. ¿Por qué? Porque hemos sido parte de un teléfono roto, ¿sí?
Hemos sido parte de ese teléfono, de ese mensaje tergiversado, por no irnos a lo que está escrito, lo que está escrito, escrito está. Ahí está. Entonces tenemos que escudriñar la palabra. Eso es un llamado para todos mis hermanos, para que no nos quedemos solo con el mensaje de la prédica. El Señor dijo, escudriñar las escrituras. Eso no le dijo solo eso a los pastores o a la persona que pueda dirigir un estudio bíblico. Eso se lo dijo a su pueblo, escudriñen las escrituras, porque si no, no vamos a progresar. Porque si no, no vamos a entender. Vamos a esperar que siempre otra persona nos... Venga, pero usted tiene derecho... Perdón, usted no derecho, es por gracia. Pero usted tiene acceso al trono de la gracia. Usted tiene acceso al Señor directo, en oración. Pidámosle directamente esas cosas, para que el Señor nos aclare el pensamiento, nos aclare el entendimiento. Muchos de los temas de lo que nosotros creemos están mal. Muchas de las cosas que nos han sido enseñadas están erradas. Por eso la gente idolatra imágenes. Por eso la gente idolatra pastores. Por eso hay pastores con congregaciones que crecen y crecen y crecen, y el pastor cada vez es más y más rico. Y y están pidiéndole plata a la gente, y un pastor se enriquece, y entonces pues usted no ve en ninguna parte de la Biblia que diga que cuando lleven las ofrendas déselas para que el pastor viva bien, o para que le dé universidad a sus hijos, o para que se compre más carros. No, decía que para que a nadie le falte nada. Pero eso no pasa. El pastor no se hace cargo de administrar ese dinero para darle diariamente su porción a la viuda, por ejemplo. No, eso no sucede. Por el contrario, la viuda tiene que sacar de lo que no tiene para llevarle plata para el pastor. ¿Dónde dice que el pastor tiene que recibir el diezmo y tiene que comérselo todo? No, nunca dice eso, nunca dice eso. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente original. Allá el Señor le habló a Moisés. Moisés nos habló de todo lo que había pasado antes. Por eso tenemos que ir a Moisés. Él fue el Señor escogió, al que el Señor escogió para que nos diera el mensaje de la palabra de Dios. No la Biblia católica, no la Biblia cristiana. Eso no es ni cristiano ni católico, es la palabra de Dios. Yo no me puedo apersonar a tomar los derechos de la Biblia. Si ustedes ven en todas las Biblias, aquí hay unos atrevidos que se atreven a decir derechos, copyright, o sea, derechos reservados de tal editorial. Dios mío, ¿cómo se atreven a eso? Harán mercadería de vosotros, cuando estas cosas deberían ser gratis, ¿cierto? Pero no, es que el papel cuesta y la impresión. Pues a ver, lo que recibimos de gracia, pues démoslo de gracia, ¿cierto? Pero no pasa así, no sucede así, por eso pasan esas cosas. Entonces, toda esta introducción es para que abordemos un tema que es bastante bonito, cómo el Señor nos saca de las tinieblas a la luz, a la verdad, y nos saca todos esos conceptos que no tenemos claros o que tenemos mal, y nos saca a la luz. Por ejemplo, hablemos sobre el infierno, un ejemplo, ¿sí? Cualquiera. El infierno. ¿Qué es el infierno? Yo quiero que alguna persona, por favor, me diga qué es el infierno. Especialmente quiero que participen las personas que no participan generalmente. No tengan timidez, por favor, ¿sí? Vamos a dar un concepto. Aquí les quiero pedir también el favor de que en sus apreciaciones seamos muy puntuales para poder avanzar en el tema, ¿sí? Para que no demos tanto opiniones personales, sino cuando se pregunta, por ejemplo, por un tema, que seamos muy puntuales para poder avanzar en el tema, ¿sí? Porque muchas veces, pues, no avanzamos correctamente en el tema, y pues se trata no de que no se participe, porque es importante, porque pues, el Señor muestra muchas cosas y dirige la predicación de la palabra muchas veces por los aportes que ustedes hacen, sí, pero en orden, ¿sí? En orden, sin salirnos del contexto. Si hay preguntas por fuera del tema que estamos hablando, por favor resérvenselas y nos envían a los pastores una audio si quieren internamente, y vamos a mirar, vamos a estudiar sobre el tema, porque muchas veces me ha pasado a mí que por querer aclarar un tema me salgo del tema y me meto a otro tema y no queda totalmente claro y se forma una confusión. Entonces eso pasa por mi falta de orden, y pues sí, eso de pronto pasó hace 8 días. Ingresé en un tema que de pronto no quedó claro y genera confusión.
pero es bonito que eso se manifieste, que hay confusión porque hay inquietud de aprender. Venga, yo no entiendo eso. ¿Sí? Otra persona sencillamente se va y ya, no pasa nada. Pero en los hermanos se genera como, venga, yo quiero aprender. ¿Qué quiere decir eso? Yo no entendí. No entendí. Explíqueme, por favor. Eso debe suceder en todos nosotros, el amor por la palabra. ¿Cierto? Entonces, cuando llegamos a este tema, por favor les pido que seamos como puntuales en las apreciaciones y que sean más basadas en el tema, para no salirnos, para poder avanzar, para poder complementar el tema. ¿Sí? Ustedes saben que por nosotros fuera, tenerlos a ustedes cerca sería un gozo para estar todo un día, toda una semana, hablando y respondiendo inquietudes, compartiendo anécdotas, pero en este momento, en este tiempo que es tan corto, desafortunadamente, bueno, el Señor lo dispone así, limitémonos a hablar del tema que venimos desarrollando para que podamos avanzar, ¿sí? Cuando quieran, por favor, no sientan timidez si tienen alguna situación particular, alguna situación en su vida personal. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos en cuanto a qué dice la palabra, cómo se debe proceder dentro de lo que el Señor nos ha mostrado, dentro del entendimiento que el Señor nos ha dado. Entonces, por favor, no se sientan tímidos, no se sientan avergonzados por eso, por el contrario. Pero dentro del, mejor dicho, ¿cómo se llama? El conducto regular, ¿sí? Háblenos a los pastores, nosotros somos personas también y que los amamos mucho y que queremos la edificación de todos, ¿sí? Pero todo a su tiempo, por el privado, lo que ustedes quieran, pero en el estudio y en la predicación, en los martes y los sábados, los dos son estudios y son predicaciones de la palabra, vamos a tener un poquito más de orden en las contribuciones. Sí anhelamos que el Señor nos hable también por medio de nuestros hermanos en las apreciaciones, que ustedes hagan las preguntas, pero que sean relacionadas con el tema. Ahora les pido un favor. A ver, ahora sí, este tiempo es de participar ustedes. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Un ejemplo. ¿Qué concepto tenemos del infierno? La muerte segunda. La muerte segunda. Muy interesante, mi hermana. Muy interesante porque responde con la palabra. La muerte segunda. Disculpe, pasó, creo que hablamos dos. Así, sí, mi hermano Julián, continúe, por favor. Pastor, pues es el sitio donde los que no están escogidos van, pues envía al Señor cuando mueren. Y de ahí, pues después de este sitio, ya en el juicio final, pues van a otro sitio que es el lago de fuego. Allí es donde va a estar el crujir de dientes. Creo que es así como lo he leído. Bueno, mi hermano, muy interesante. Entonces, mire, ya mi hermana responde la muerte segunda. Listo, eso es bíblico porque eso está escrito tal cual en la Biblia. Ahora, mi hermano Julián nos comenta que es el sitio donde van las personas después de morir. Es un sitio, bueno, vamos a mirar qué otra opinión hay al respecto de cómo es ese sitio y dónde está y qué pasa ahí, ¿sí? Y que van a esperar en ese sitio hasta el juicio para ser echados en el lago de fuego, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué otra persona tiene alguna apreciación sobre esto? Sí, pastor, hola, buenos días, hablas con Jerónimo. Jerónimo, buenos días. Pastor, hola. Según lo que yo tengo entendido, el infierno es donde se va la gente que cometió pecados en vida, pero no se arrepintieron de haberlos hecho. Pero el arrepentimiento no es solo de pensar de que, oh, me arrepiento de eso, sino de arrepentirse de corazón. Y según lo que yo tengo entendido, puede estar dividido entre varias partes, según el pecado que cometieron, según el pecado que cometieron. Ok, mi hermano, muchas gracias por su intervención. Entonces, es un sitio donde van los pecadores que no se arrepintieron, ¿cierto? Creo interpretarle a mi hermano lo que me está diciendo. Donde van los pecadores que nunca se arrepintieron, ¿sí? Y según el pecado que se cometió, hay diferentes lugares dentro de ese infierno. Eso fue lo que le entendí, mi hermano. ¿Sí le entendí bien? Sí, señor. Ok, interesante todo esto.
¿Qué otra persona tiene un concepto sobre el infierno? Pastor, un lugar de condenación. Buenas tardes, pastor. Señor les bendiga. Amén, mi hermana. Un lugar de condenación. ¿Qué más, mi hermana? Pastor, no me atrevo a decir algo más de las cosas que he leído porque realmente no lo tengo muy claro. Bueno, Como hablaron nuestros hermanos ahora del crujir de dientes, realmente eso para mí es un poco confuso. Y pero es algo que yo sinceramente no lo tengo muy claro. Lo relaciono a un lugar de condenación que se relaciona con una muerte segunda, pero no sé realmente si, como dice la misma palabra, aquellos o sea, no habrá más memoria de aquellos, no sé si dejan de existir con una muerte como tal, porque para mí la muerte representa dejar de ser. Entonces, si hay una muerte segunda, dejarán de ser, pero también he leído que es un lugar de, como dijo ahora el hermano Julián, ¿no? De crujir de dientes, entonces puede que no, o sea, no lo tengo bien claro, pastor. ok, ok. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Eso es importante. Eso es importante que a veces no tenemos las cosas claras y no nos dé pena reconocer eso. No, yo en realidad todo eso, pues he leído esta parte, pero no lo tengo muy claro. Eso es importante que lo hagamos cada uno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miren, entonces les voy a, mire, haciendo un recuento de todo, entonces las personas cuando se mueren y no se han arrepentido de sus pecados, ¿sí? No se han arrepentido de sus pecados, se mueren y se van al infierno. El infierno, ¿dónde quedaría? Según quedaría en las profundidades de la tierra, y es un lugar de fuego, ¿cierto? Es un lugar de fuego donde la gente se va y se está quemando y se van después de que se mueren, inmediatamente después van al infierno y están esperando allá el día del juicio final donde van a ser sacados del infierno y, bueno, de acuerdo, lo que aportaba mi hermano Jerónimo, que según el pecado que haya cometido, hay diferentes lugares dentro del infierno donde van a pagar su pena, ¿cierto? Y también que están esperando para el juicio final, para que después del juicio final los saquen de ahí y los echen al lago que arde con fuego y azufre. Eso es más o menos, ¿cierto? Le voy a añadir un poquito más de lo que generalmente la gente piensa que es el infierno, ¿sí? Que es el inframundo, ¿sí? El que está bajo tierra, en las profundidades de la tierra, y que pues en muchas religiones y culturas piensan que el diablo está allá, el diablo está con unos cachos y una cola y un trincho que es de color rojo, y entonces está martirizando a la gente y que los demonios están allá martirizando a la gente, que de acuerdo, bueno, alguna vez me contaron a mí que tiene como en las pailas, diferentes pailas del infierno donde hierve aceite y la gente están las almas de los hombres pecadores que no arrepintieron y que están allá como siendo martirizadas por los demonios y el diablo. Y entonces, pues eso es lo que sucede, eso es como el concepto general y cultural que nos ha llegado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos la información. Las personas se mueren y si no se arrepintió se va inmediatamente al infierno, a quemarse, ¿cierto? Leamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 19. Bueno, entonces la palabra dice así. Juan 3, 17 al 19, ¿no? Sí, señora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno. Señor Jesucristo la bendiga. Bueno, Amén. aquí nos habla de algo y acuérdense que la palabra es verdad
que la suma de tu palabra es la verdad, dice el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, por la lectura parcializada de este tipo de pasajes, pues nos dieron una idea errada dentro de la línea de teléfono roto que ha sido la religión y la cultura. Entonces nos habían dicho, esa es una de las cosas que han agregado al mensaje, que es básicamente que que Jesucristo es alguien diferente al Dios eterno, que es alguien diferente, que hace parte de una deidad, pero que es diferente, que no es el mismo Dios eterno. Entonces, por eso tenemos que escudriñar la palabra e ir al mensaje original, allá donde dice que Dios es uno. ¿Sí? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Eso es lo que el mensaje original dice. Pero a nosotros nos llegó otra información. Generalmente, estas cosas hacen que yo tenga, a lo largo de toda esa carrera en la que ha venido la información sobre quién es Jesús, quién es el Dios de la palabra de Dios, el Dios de Israel, pues ha venido un facilismo en acomodar el concepto que yo tengo a la realidad de hoy en día. Por ejemplo, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. No se acondiciona, no se cambia, no tiene ninguna variación según el tiempo o la forma de vivir o la forma de pensar, como muchos piensan. No, es que eso era antes, ahora es como en los tiempos modernos, es diferente. No. Con Dios no sucede esa cosa, eso porque dice que Él es y siempre será y va a ser, dice lo que Él dice, lo hará y lo hace y lo ha hecho. Él es uno solo, Él es un solo Dios, para un solo pueblo, que tiene una sola ley, que tiene un solo discípulo, que es el pueblo de Dios, el escogido. Hay un solo Mesías, que hay un solo Espíritu. Sí, hay un solo intermediario, que es el mismo Dios, porque si hablamos, clamamos a Él, pues Dios nos escucha. Entonces, por eso vienen tantos conceptos errados y cada persona se hace una idea de Dios de acuerdo a su pensamiento. Ya no es, como dice la palabra, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora se está utilizando lo contrario. Dios es hecho a la imagen y semejanza del pensamiento y el corazón del hombre. Entonces, por eso hay tanto concepto. Miren, veíamos una entrevista de un personaje famoso en Colombia, ayer creo que con mi esposa veíamos, y él decía que él creía mucho en Dios, y pues sí, es de esta religión, y pues yo creo mucho en Dios. Entonces comenzaba y hablaba unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde saca esa gente todo eso? ¿De dónde saca que es que Jesús se le apareció a una persona y que lo llevó al cielo y le mostró que el hijo que se le había muerto pues estaba allá con una velita, que es parte de los angelitos que cantan a Dios todos los días, pero que su velita estaba apagada? Entonces venga y le presento a mi mamá, decía el Señor Jesús, a la Virgen. Entonces mire, y entonces que el niño venía y que la velita estaba apagada, entonces que es porque el papá lloraba mucho, pero que si el papá lo dejaba ir, entonces pues ya la velita iba a estar prendida para cantarle todos los días a Dios. ¿Y eso dónde está? ¿Eso dónde está? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Dice, porque se fueron en poses de su malvado corazón, de los pensamientos de su malvado corazón. Entonces por eso estábamos siguiendo, y mucha gente está siguiendo fábulas. Entonces no vamos a la palabra, sino que vamos a las tradiciones. Y el mundo está ahí, la religión es una tradición. Aumentan muchas cosas que no son sustentables en la palabra, pero la gente las cree, las repite. ¿Cómo hace para que la gente las crea? Hágaselas repetir y repetir y repetir. ¿Sí? Santo María, otro pecador, y repita y repita y repita. Repítela muchas veces y la gente va a terminar mecánicamente diciendo eso, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la palabra. Dice el Señor, no os hagáis vanas repeticiones. No seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Vosotros oraréis de esta manera, dice el Señor, ¿cierto? Entonces a uno le enseñaron que repita y repita, pese a que el Señor está dando el modelo de oración y diciendo que no se debe repetir, que no haga vanas repeticiones. Entonces eso es lo que el Señor nos trae al conocimiento de la verdad. De esa forma es.
Entonces, dice, no envió, el Mesías no fue enviado para condenar el mundo. En el momento en el que él vino, él estaba manifestando esas cosas, que el Mesías, el ungido de Dios, ¿quién era ese ungido de Dios? Que tenía poder de Dios para perdonar pecados, que tenía poder de Dios manifiestos para resucitar muertos, ¿sí? Para sanar enfermos, ¿cierto? Eso estaba profetizado, que cuando Dios viniera iba a suceder esas cosas. Entonces dice, no vino para condenar el mundo en ese momento que vino, y ahora no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, o sea, en el Mesías, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Generalmente cuando yo voy a una religión y pues me dicen, no, pues vaya, usted haga 3 Ave Marías, 3 Padre Nuestros y ya, tranquilo. Nunca le hablan a uno de arrepentimiento. Nunca le hablan a uno de arrepentimiento. Entonces ahí me quedo, ¿sí? Yo me tapo con, sí, no hay cambio. Cuando usted va a una iglesia cristiana o evangélica, que le dicen, venga usted, venga, lo meto al agua, y le dicen, no, bienvenido, que usted ya estamos en el cielo, ya nos vemos en el cielo, en lugar de hablar, como dice el Señor, y decirle, vete y no peques más. Si es que ese lavamiento es el del que habla la palabra de Dios. Lo ideal, si ese fuera, lo ideal sería, una vez que se sale del agua, decirle, vete y no peques más. Pero no, al contrario, nos están diciendo que no, que el Señor perdonó todos nuestros pecados y uno peca todos los días, y que pues, eso no hay que meterle tanto cuento a los mandamientos, que eso es muy drástico, que ese Dios del Antiguo Testamento es muy rudo y que por eso mandó al Hijo, porque el Hijo es más buena gente. Todo eso hace parte del teléfono roto. Y eso se predica en las iglesias cristianas, evangélicas, católicas, todo ese tipo de cosas que no son acordes a la palabra. Entonces, por eso es condenación. Eso es condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron amaron más las tinieblas que la luz. Cuando uno le dice, por ejemplo, a un católico, venga, es que el Señor dice que pues no se haga estatuas, no las adore, no les pida. La gente va y las toca y les pide favores y le habla como si estuviera viva. Una cantidad de enfermedades. ¿Qué creen que les va a decir? No, usted no se meta con mi religión, respéteme. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Cuando usted llega y le dice a un pastor cristiano, venga, pero es que el lavamiento real es el que da el Señor para formar una nueva persona. Y que hay que no volver a pecar. Dice, porque el Señor dice que ya no estamos para pecar. No, venga, ¿usted de qué doctrina? ¿De qué religión es usted? Venga, a ver, ¿usted por qué? No, venga, no me hable de eso, por favor. De usted allá, yo acá. Hagamos unos pasitos. Si me invita para almorzar o para algo, claro, con mucho gusto. Pero para hablar de la palabra, déjeme quietico. Eso sucede cuando uno habla a una persona. Venga, pero es que la palabra dice muchas veces que el Señor es uno. Y que uno es un hombre. Y que el que va a venir en la gloria del Padre es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene toda la gloria y la honra, y que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que en Él habita, que en Él estamos completos. No, usted es trinitario, usted es unitario, usted es unicitario. ¿De qué religión viene usted, perdón? ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiero ser corregido por la palabra de Dios. Cuando viene alguien a hablarnos, pasa lo mismo que pasaba con Saulo, el apóstol Saulo, que llaman Pablo, ¿sí? El apóstol Saulo iba, y de esas muchas congregaciones donde iba, muchas sinagogas, ¿sí? Que iba, en los días de reposos que predicaban, ¿cierto? Después de que el Señor murió y resucitó y fue ascendido en gloria, él iba los días de reposo a esos nuevos que se estaban convirtiendo en el Señor. La mayoría no escucharon. No todos eran Berea. No todos eran los de Berea. La historia de los de Berea es un grupo pequeño de personas, ¿sí? Y que fueron a mirar si lo que él estaba diciendo estaba en las Escrituras. Y lo corroboraron y dijeron, sí, Señor, lo que este Señor está diciendo es cierto. Aquí dice en la Escritura, ¿cierto? Sobre el Mesías, quién era el Mesías que venía.
cuál era la labor del Mesías. Entonces, asimismo nosotros, bueno, y van a venir personas que van a saber más que nosotros y nos van a tratar de corregir, y Dios nos libre de aferrarnos más a la tradición de mi congregación que a la palabra de Dios. Dios nos libre, tenemos que escuchar, tener mucho discernimiento para escuchar esos mensajes, para que no tratemos de resistir la palabra de Dios, estemos resistiendo al mismo Dios por conservar la tradición de lo que me dice mi pastor. Por eso es importante, mis hermanos, que todos escudriñemos la palabra. La palabra se lee, se lee. Usted tiene una Biblia, si usted tiene una Biblia, si no tiene una Biblia, avísenos por favor y le hacemos llegar una dentro, si el Señor nos lo permite. Porque se trata de que la lea. Si usted tiene un libro y no lo lee, ¿para qué le sirve? De pronto para hacer peso, para decorar algo, pero eso no sirve para nada. Este libro, y yo no lo leo, no sirve absolutamente para nada. Es inservible. Pero si yo lo leo, son palabras de vida eterna. Eso toca leerlo desde el principio. Uno dice, venga, lea, ¿cómo hago para el Mauricito? ¿Cómo hago? ¿De dónde leo? ¿Cómo comienzo? Y yo creo que la respuesta la conocemos todos, sino que nos estamos negando la respuesta. ¿Desde dónde, cómo comienzo a leer la Biblia? Y luego la Biblia no es un libro, ¿no es un libro? ¿Cómo leo yo un libro? ¿Será que yo me voy acá a la parte final primero y miro y después me vuelvo al medio y después vuelvo más adelantico donde comencé y después me vuelvo por aquí atrás? Por eso viene la confusión, porque a mí me enseñaron que no la lea así porque se confunde y no, léala solo desde Mateo y después lea estos salmitos y los proverbios. Pero a ver, entonces ¿cómo hago para tener la idea completa, general de la palabra de Dios? Porque no conozco los antecedentes, no sé de dónde salió el pueblo, cuál es el pueblo, quién es el pueblo, quién es el Mesías. Por eso, ¿por qué? Porque nos quitaron en el trayecto en que llegó el mensaje a nosotros, que somos la última parte de la fila. Llegó ese tipo de cambios que no son acordes a la palabra. Entonces yo les recomiendo, mis hermanos, que si ustedes quieren saber, lean la Biblia desde el principio, guarden la línea de lectura, ¿sí? Léanla, no para que la lean en un año o en 6 meses, no se preocupen por eso. Lean, pídanle al Señor discernimiento y entiendan, para que conozcan los hechos, porque cuando el Señor hablaba de los profetas, uno cómo va a saber de qué estaba hablando el Señor, como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Como dice Isaías, y tal lo dijo el profeta Isaías cuando... ¿Quién era Isaías? ¿Qué dijo Isaías? ¿Cierto? Muchas cosas él vino a cumplir y a hablar, y eso fue lo que dijo. Citó a Moisés, citó a los profetas, citó los salmos. Todo eso es necesario que lo conozcamos. Si no conocemos eso, pues no vamos a entender el contexto general. Eso hace la religión y eso hace que el mensaje sea tergiversado. Entonces, dice que la condenación es que no quiera uno salir de donde está por la comodidad, porque es que yo me siento muy bien acá con el grupo, yo ¿qué haría? ¿Yo cómo me voy a salir de los testigos de Jehová? ¿O cómo me voy a salir de la iglesia cristiana donde estoy? Porque ahí está toda mi familia, mis amigos, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? El Señor que se quedó solo. Cuando se fueron todos los que lo seguían, cuando comenzó a hablar cosas fuertes y puntuales, muchos ya no andaban con él y quedaron los 12 y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Entonces Pedro dijo, Señor, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso o sea, el mensaje la mayoría no lo va a querer escuchar como está en la palabra. Entonces por eso es que eso es una condenación. Entonces los hombres amaron, sus obras eran malas y amaron malas tinieblas. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Nuestras obras eran malas y ya hemos cambiado de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Miren algo muy importante referente a eso. Entonces, volviendo al tema del infierno, si la persona muere e inmediatamente se va a quemarse en el infierno, bajo tierra, ¿cierto? Entonces, o sea que viene un castigo. Miremos en un juicio de los hombres, supongamos. Un ejemplo. O sea, se viene un castigo de una vez. ¿Por qué viene un castigo? ¿Qué es lo que pasa primero? Cuando llega la condenación, por ejemplo, una persona, después de haber sido juzgada, recibe el castigo. Y el castigo, por ejemplo, el juez dice, bueno,
se ejecutará la pena máxima de la silla eléctrica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿será que lo mandan a meterlo a la cárcel un tiempo y después lo ejecutan? ¿O de una vez decretan, va a ser llevado a cabo en tal fecha, a tal hora exactamente? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Dice el Señor que por acá en Juan capítulo 12, que es muy acorde con lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Juan capítulo 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? Lo mismo que decía, el mundo sea salvo por él, ¿sí? Porque aquí en Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá el Señor estaba diciendo lo mismo: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la palabra que él decía, todo lo que había dicho hasta ese momento, que era toda la palabra de Dios, salió de su boca, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. A eso se refiere. No las cositas que estaba diciendo allá, las grandes cosas que estaba revelando, porque ellos pensaron que era un hombre común y corriente que venía a decir unas cosas importantes, interesantes, ¿no? No, él está hablando de toda la palabra. Dice, tiene quien le juzgue. Yo ahora vine para que sean salvos por mí, por mi palabra, ¿sí? Pero tiene quien le juzgue. O sea, en el juicio, la palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? ¿Cuándo le juzgará? En el día postrero. En el día postrero. En el día postrero. Entonces, analicemos algo. Si una persona se muere y se va inmediatamente para el infierno, porque no se arrepintió y se fue a la condenación, y el juicio no ha pasado, el juicio es en el día postrero. Entonces, en el día postrero va a ser juzgado y va a ser como cambiado de patio, sacado del fuego y echado al lago de fuego. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Pero ¿cómo opera la justicia del Señor? ¿Sí? ¿Cómo opera? Leamos algo interesante. Por aquí en Juan, en el mismo libro de Juan, devolvámonos al capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 51, dice esto: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, cuando hay un condenado, cuando hay una persona que es condenada, tiene que haber un juicio. Y la ley es justa, la ley del Señor es justa, ¿cierto? La ley es perfecta. Entonces, dice el Señor: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea, acuérdense que allá hay unos que dicen: Señor, 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 nosotros hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir un juicio: yo no los conozco. Ustedes no guardaron la ley. Apártense de mí y van a ser echados al fuego. Pero entonces, ¿cómo así? Venga, pero si ellos ya venían del fuego, entonces, ¿por qué el castigo se les da desde antes? ¿Por qué no hay un juicio? Pues si la ley es justa, tendría que haber un juicio primero y establecer que esa persona es culpable, ¿cierto? Y hacer los descargos y dictarse sentencia, y ahí sí procede la pena, ¿cierto? Entonces, uno, para rellenar esa parte, pues yo lo hacía, uno trata de justificar, venga, entonces es que lo que pasa es que, pues claro, ya ha sido condenado, y yo pensaba de la misma manera: ya ha sido condenado, y esta es la condenación, que amaron más las tinieblas. O sea que la condenación no era que se iba a ir al lago de fuego, sino es un concepto que el Señor está dando, ¿cierto? Es un concepto. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, entonces, ¿cómo hago para justificar? Venga, cualquier persona que conozca de derecho, bueno, ¿qué sería justo? Si una persona no ha sido condenada, entonces ¿por qué va a pagar el castigo sin haber sido condenada, sin haberse dado el juicio?
ahí comienza a cojear nuestra idea del infierno, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué pasa? ¿Será que es que la Biblia se contradice o será que yo no he entendido bien? Bueno, entonces ahí viene como una inconsistencia de, pero ¿por qué si la ley es justa, cómo puede condenar a una persona que cuando no ha habido un juicio? Entonces, bueno, sí, es que el Señor los predestinó para condenación. Sí, eso es cierto, pero hay que entender que la justicia del Señor es perfecta. La palabra de Dios es santa, la justicia de la ley es perfecta. No se va a ir a condenar a una persona sin habérsele hecho un juicio. Ahí la cosa, mire, ahí cambia. Yo les voy a decir algo que de pronto suena extraño, pero es cierto. ¿De dónde vienen los conceptos del infierno que tenemos? Por ejemplo, esto de que en el infierno hay diferentes partes, hay diferentes zonas donde se castiga de acuerdo a los pecados, eso no viene de la palabra de Dios. Eso viene de una novela que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, creo que es el que la escribió, un italiano, si no estoy mal. Por allá en la Edad Media, no sé en qué época. Todos esos conceptos que él hizo como una especie de burla, ¿cierto? Tratando de interpretar a su manera, agregando, eso es una novela de ficción, eso no es real. Y muchos de los conceptos que él expone ahí, que hay diferentes patios en el infierno y que diferentes niveles, eso viene de ahí, no viene de la Biblia. Y a nosotros esa información se mezcló en la cadena en la que estamos nosotros en el último lugar y se dio como verdadera. Y eso es un concepto novelesco de una persona que escribió una novela. ¿Sí? Y eso es lo que ha llegado a nosotros. Entonces, corrección. No se dice nunca que haya diferentes sitios de acuerdo al nivel de castigo para las personas después de que se mueren. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene el concepto de que el diablo, que muchos tienen todavía, que el diablo todavía está allá chuzando a la gente? Eso no viene de la palabra de Dios. Eso es un concepto griego. Los filósofos griegos, que pues se les adjudica tanta sabiduría, pero dice el Señor, yo confundiré la sabiduría de los sabios, ¿sí? Todos los que se dicen sabios en este mundo, el Señor va a confundir esa sabiduría. Y pues hoy la filosofía es algo supremamente, miren, y es chistoso porque los filósofos ahora son ateos. Y sabiendo que los padres de su filosofía eran totalmente religiosos, porque ellos fueron los que hablaron de esos dioses griegos. Ellos fueron los que hablaban de eso y daban conceptos sobre los dioses griegos. Es curioso eso, es muy chistoso. Eso viene del concepto de los griegos. Entonces, muchos de los conceptos que tenemos nosotros, por ejemplo, él nunca dice que el diablo esté en el infierno. Por el contrario, el Señor cuando, por ejemplo, se presentan los hijos de Dios y entre los cuales no era que Satanás era hijo de Dios, no, sino que él venía en medio de los hijos de Dios. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Sí? De recorrer el mundo y de andar por él. No dice, no, es que me salí del infierno porque pues allá estaba martirizando a la gente. No, o sea, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dónde? ¿En el infierno? No dice eso. Dice que no, que es que con cachos y con un trincho ahí chuzándole a todo el mundo. No, dice que él se viste como ángel de luz y todavía se cree en las iglesias cristianas que él era un ángel de luz. Que Satanás, que Lucifer era un ángel de luz. Y no, eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Una persona malinterpretó Isaías, el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Y dijeron que era Satanás, aunque dice que, no, que ese era un hombre, ¿cierto? Se menciona al rey de tal, bueno, es una simbología, ¿cierto? Pero nunca dice que sea Satanás. Entonces se inventan una cantidad de doctrinas que Satanás era el ángel líder de la alabanza celestial y no tiene ningún asidero bíblico, son interpretaciones, así como la Divina Comedia que escribieron que menciona diferentes niveles en el infierno, ¿sí? Así mismo es la teoría de que Satanás era un ángel de luz. Eso es teología. ¿Por qué? Porque los teólogos, en medio de esa cadena de filtro de información en la que llegó a nosotros,
¿sí? La imagen de ese Dios, la imagen distorsionada de ese Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés. Ellos, los padres de la iglesia, los teólogos, las personas muy respetadas dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, dentro de las iglesias evangélicas, pues están cimentados sobre doctrinas que unas personas llamados los padres de la iglesia, ustedes pueden averiguar quiénes eran los padres de la iglesia, los que llaman los padres de la iglesia. Y un dato común en todos ellos es que eran filósofos, eran estudiosos y amantes de la filosofía de Platón, Aristóteles y Sócrates y de todos los demás. Entonces eran eruditos en filosofía griega y comenzaron a leer este libro y pues claro, les interesó porque les interesó cualquier cosa que sea nueva. Eso lo dice la palabra de Dios cuando el apóstol Saulo fue a predicar a Atenas, a los atenienses, y dice que ellos de nada se agradaban más que escuchar una historia nueva, algo, venga, este palabrero viene a hablarnos algo nuevo, y se emocionan. Lo mismo pasó, esos son los padres de la iglesia, se emocionaron con esa historia nueva de ese que había muerto, supuestamente en una cruz, que nunca dice que fuera una cruz, sino un madero, ¿cierto? Y aplicaron su filosofía, eso fue lo que pasó. Entonces por eso llega a nosotros, los conceptos de ellos los aplican a nosotros. Y entonces creímos en ese último lugar que estamos en la cadena de información. Creímos todas esas cosas que dijeron, pero está mal, está mal. Todos esos conceptos están errados. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, por ejemplo, Caín mató. Y Caín se fue para el infierno a quemarse. Todo esto que ha pasado, todo este tiempo que ha pasado, y él se está quemando supuestamente en el infierno, ¿cierto? Hasta que llegue el juicio. Entonces, otra persona que mató a su hermano, por ejemplo, en este año, fue al infierno, entonces se muere y va al infierno unos poquitos años mientras vuelve el Señor. Ahí hay justicia. Los dos cometieron el mismo delito, ¿cierto? Entonces, este pagó mucho más. Te imaginas cuántos años van, cuántos siglos, cuántos milenios van desde Caín, ¿sí? Y este, pues por el mismo delito pagó un infiernacito, hay unos años. No sé cuánto falta para que venga el Señor, ¿cierto? ¿Hay justicia en eso? Entonces, no, pero es que esos son misterios. No, son cosas que debemos analizar a la luz de la palabra. ¿Cómo así que este que hizo el mismo delito pagó cientos, miles de años y este que hizo el mismo delito mucho después pagó unos poquitos años? ¿Y van a tener la misma pena o penas diferentes? ¿Cierto? Eso es mentira. Yo les quiero decir algo que de pronto suene interesante para muchos o herético para otros, pero el infierno no existe. El infierno no existe. El infierno no existe. Es algo que se puede comprobar con la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de ninguna doctrina nueva, ni ninguna suposición mía. No, estoy hablando de que el mensaje original sobre lo que hablaba del Señor de la condenación es totalmente diferente a la imagen del infierno que tenemos hoy en día. Es más, la palabra infierno ni siquiera está en la palabra de Dios. Fue una traducción que hicieron y la acondicionaron a lo que ellos entendieron del griego, ¿cierto? Porque en griego el infierno, bueno, creo que ese era latín si no estoy mal, ¿sí? El infierno era el sitio donde su dios Hades estaba, él sí moraba allá y él sí tenía eso que dice Dante Alighieri, que un nivel diferente dependiendo de la cantidad de pecados y castigos, estaba castigando y martirizando a la gente que iba allá, y él era el amo y señor del inframundo. Eso no es bíblico, eso es griego, eso es de la mitología griega. Y no es bíblico. El infierno como lo conocemos hoy, como nos lo describen hoy, como lo hemos mirado hoy, el concepto general no es bíblico. Ese infierno no existe. El lugar el lago que arde con fuego y azufre sí existe. Bueno, va a llegar. Pero todo ese concepto de que la persona muere y se va inmediatamente al infierno no es cierto. No es cierto. Todo lo que el Señor dice y habla, y es comprobable a lo largo de toda la palabra, habla de qué es lo que pasa. Pero el problema es que la cadena de información pues nos trajo ese mensaje, y ese es el mensaje al que creíamos.
Pero ¿qué debemos hacer? ¿Preguntarle al que nos dijo para que él le pregunte al que nos dijo? ¿O vamos directamente al primero? ¿Qué debemos hacer? Comenzar a preguntarle, venga, pero entonces este mensaje la persona va a comenzar a, no, pero es que eso es lo que me dijeron a mí y eso es, créalo y ya. O ¿usted de qué religión es? Le van a preguntar. O usted, venga, usted, ¿quién, dónde estudió teología? O a usted quién le enseñó. Van a venir ese tipo de cosas y no van a querer, entre más erudito sea la persona en teología, menos va a querer aceptar que puede haber cometido un error o que la información que tiene está errada, que no es bíblica, ¿cierto? Eso hace parte de que amamos más las tinieblas que la luz. Por eso el Señor vino y nos saca de la potestad de las tinieblas a la luz. Esto sucede cuando venimos a la luz. Esa historia de que las almas se van al infierno. El mismo concepto, el solo concepto de lo que es el alma está totalmente errado. Se basa en un solo versículo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces de ahí se pegan, de ese solo versículo se apegan para decir que somos tripartitos. Ustedes van a escuchar en las congregaciones, en las predicaciones de los pastores cristianos, evangélicos, de la iglesia católica, que somos tripartitos porque como Dios es una trinidad, entonces nosotros también, miren, nosotros tenemos el sello de Dios de que es trinitario, un Dios triuno, dicen otras personas, porque nosotros también, Él nos creó a su imagen y semejanza, entonces por eso somos espíritu, alma y cuerpo, tres cosas distintas, pero eso también es mentira. Sí somos lo que dice de esa forma, que somos espíritu, pero tenemos que ir a cómo creó el Señor las cosas. Cómo creó. Mire, les dejo ya esto para que mediten mucho en esto. Vamos a ver desde el principio, no nos vayamos a las congregaciones o a las religiones. Vamos al principio. Vamos al principio, a Génesis. Génesis capítulo 2. El capítulo 1 de Génesis comienza y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí comienza la descripción de cómo creó Dios las cosas, cuándo fueron creadas, y dice, el solo hecho de decir que el día comienza a las 12 de la noche. Acá dice que fue la tarde y la mañana un día. O sea, aquí nos está diciendo que la tarde, y entendiendo como lo describe el Señor, en muchas otras partes lo confirma, que la tarde se refiere al momento cuando se mete el sol. En inglés se llama sunset, pero es como el atardecer, como el ocaso, digámoslo así. Cuando ya se hace de noche, ahí comienza el nuevo día, según la palabra de Dios. Pero la cadena de suministro informático que nos han dado a nosotros nos dijo que no, que es a las 12 de la noche. ¿Algún hermano tiene la manito levantada por ahí? Sí, pastor, yo. Mi hermana. Sí, es que tengo una dudita aquí sobre pues todo esto del infierno, ¿no? Que como hay tanto aquí en la palabra, pues en la Biblia que yo tengo, que es la Reina Valera, hay muchos versículos donde habla del infierno, ¿cierto? Dice la palabra infierno. Entonces, ahí cómo haría uno para hacerle entender a una persona que realmente no existe, porque dice, y fueron echados al lago del infierno, y bueno, hay varios versículos que habla sobre eso, ¿no? Que dice que no que todo su cuerpo sea echado al infierno, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno, bueno, varios, sí, entonces ahí es donde tengo pues la duda, que está ahí esa palabra, entonces como para uno quitarle de la cabeza a esas personas que no, que infierno no hay, bueno, uno puede explicar, dar la explicación, pero entonces siempre le dicen a uno, pero es que en la Biblia dice, ahí dice en la palabra, ¿sí? Entonces Mi quería hermana, como... muchas gracias por esa interesante inquietud que tiene sobre el tema. Muchas gracias, porque usted se está atreviendo. Lo primero, para hacer para hacer que las otras personas crean esto que estamos hablando, primero tenemos que creerlo nosotros. ¿Sí? Sí, bueno, Es algo sí, yo que sé. creamos y no vamos a creer si no podemos entender, ¿cierto? Sí, el Señor dice que el entendimiento va a llegar cuando creamos. Entonces, creer tiene que ver con entender, ¿sí? Para que oigáis, creáis y entendáis, ¿sí? Entonces, para que
eso tiene un orden también, eso tiene que venirle el entendimiento. Entonces tenemos que mirar nosotros primero, entender y creer, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Señor? Por ejemplo, ¿cómo se creó? Pero mire que lo del alma está totalmente relacionado con este tema. Porque ¿cómo es? Entonces, ¿cómo hace? ¿Y el alma luego no se va para el infierno? Entonces, si no hay infierno así como lo conocemos, entonces, ¿para dónde se va el alma? Entonces tenemos que mirar, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ver cómo creó el Señor al hombre. Acá nos está dando una explicación. Como no conocemos estos escritos, pues vamos a ser confundidos si no los conocemos. Génesis capítulo 2, desde el versículo, veamos todo el capítulo. Dice, Génesis capítulo 2, desde el versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La idea de guardar el día de reposo es una orden que está dada desde el principio. No es algo opcional. El Señor santificó desde el principio el día séptimo. No es una idea de algo que viene desde Moisés. No. Desde acá el Señor, desde que creó el día séptimo, lo santificó y dijo, como Él descansó, Él ordena que todos descansemos en ese día. Pero la religión me va a decir otra cosa. No, eso ya está abolido. La palabra de Dios permanece para siempre. Recuerden. Entonces, miren las verdades que están acá. Dice en el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Sí? Y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, cuando venimos y traemos esta información y entendemos cuando Noé estaba tratando de explicarle a la gente que iba a llover para nosotros la lluvia. Va a llover. Bueno, sí, aquí hubo una lluvia fuertísima y mejor dicho, hizo estragos en esta semana. ¿Sí? Cayó en 2 días, bueno, en poquitas horas, menos de 2 días, llovió lo que llueve en 2 años, ¿sí? Aquí en Dubái. Entonces, miren, cuando tenemos esa idea, sí, qué lluvia tan fuerte, pero estamos hablando de que aquí no había lluvia, no había llovido sobre la tierra. Cuando Noé dice, es que el Señor, estoy haciendo un arca porque es que el Señor era pregonero de justicia, o sea, que estaba hablando, el Señor va a destruir la tierra y va a llover. Todo el mundo, imagínense, ¿cómo así? ¿Que va a caer agua del cielo? ¿Pero de dónde va a caer agua? ¿Cierto? ¿De dónde? ¿Cómo así que va a llover? Ni siquiera sabían. Porque no había llovido sobre la tierra. Esas son cosas interesantes. En el versículo 10, el 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La traducción de ese ser viviente es alma. ¿Cierto? Entonces, pongámosle atención a esto. ¿Cómo fue la creación del hombre? El Señor dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Porque muchas veces Abraham dice, pues, Señor, porque soy polvo del polvo. Y dice que el hombre, ¿qué es? Que el polvo, sí, que el hombre vuelve al polvo, ¿cierto? Entonces, que el cuerpo vuelve al polvo, ¿cierto? O sea, el cuerpo físico es hecho del polvo de la tierra. Eso sí. Y el Señor puso aliento de vida, sopló aliento de él en la nariz de este hombre de polvo, de tierra, ¿sí? Sopló y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Bueno, acá dice un ser viviente, pero esta es la traducción de alma. Entonces, yo tenía un concepto errado por la información que me habían dado y por no haber escudriñado, y pues porque el Señor no le ha placido abrirme el entendimiento acerca de esto. Entonces, tenemos un cuerpo físico de polvo de la tierra, ¿sí? Y tenemos el aliento de vida que el Señor puso en este cuerpo físico,
y fue el hombre con aliento de vida un alma. No dice que después de que el Señor sopló aliento de vida, después puso un alma, que son tres cosas. No, no dice eso. Son dos cosas y esas dos cosas conforman el alma viviente. ¿Sí? El ser viviente son dos cosas, cuerpo y aliento de vida o espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma. Entonces, ¿para dónde se va el alma? Entonces ahí queda uno como, no, es que el alma se va para el infierno, pero el espíritu vuelve a... ¿Cómo así? Pero no, es que, mira, hay un ejemplo que sí podemos utilizar esta comparación porque el hombre es una creación. Cuando comparan a Dios con algo, dice el Señor, ¿con qué me compararás? Si todo lo que podemos mencionar nosotros, todo es creación. Él no se puede comparar con nada de la creación. Entonces dicen que Dios es un ventilador, que Dios es como una cáscara de huevo, que Dios es como el agua, pero no podemos hacer eso, porque Dios es Dios, Él creó el agua, entonces yo digo, entonces es como un huevo, es cáscara, pero la cáscara no es el huevo, ¿sí? Entonces es yema, pero la yema no es el huevo, porque la clara también es el huevo, es parte del huevo, pero no es ni clara ni yema. No, esos ejemplos con Dios no funcionan, pero en este caso con creación sí podemos dar un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de dos elementos, el físico y el espiritual, ¿cierto? El físico es el cuerpo y el espiritual, el espíritu, el aliento de vida. Esas dos cosas unidas son un ser viviente, un alma viviente. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, dice, porque nadie tiene la potestad de retener el espíritu. O sea, cuando el Señor ya ha determinado los días, el espíritu abandona el cuerpo vuelve al polvo, se muere, ya no es más, deja de ser. Entonces el alma, pues haga de cuenta, aquí sí podemos aplicar un ejemplo físico que es el agua. El agua, ¿qué es el agua? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, si usted toma hidrógeno y oxígeno en las proporciones indicadas, pues tiene agua. Pero si usted separa el hidrógeno del oxígeno, ¿a dónde se fue el agua? No, el agua no se fue a ninguna parte. Dejó de ser. Se descompuso. ¿Sí? Y ese ejemplo sí se puede dar porque nosotros somos creación. El agua también es creación, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se fue el alma? No, yo quito el hidrógeno y quito el oxígeno, lo separo. El agua dejó de ser, ya no hay más agua. No que se fuera no, el hidrógeno cogió para un lado, el oxígeno para el otro. Lo mismo pasa con el hombre. El cuerpo vuelve al polvo, a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios. O sea, el hombre dejó de ser, deja de ser. Duerme, dice el Señor, duermen, ¿sí? Descansa, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre que dice que hizo al hombre del polvo de la tierra? Allá está, en el Sheol. Y entonces, por eso es importantísimo este concepto, porque es uno de los conceptos para poder desarrollar toda la enseñanza de que el Señor tiene sobre este tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces el alma, cuando la persona se muere, venga, pero si entonces el alma no... El alma es el cuerpo unido al espíritu de que Dios dio. Y si Dios quita el espíritu y vuelve a él, el espíritu de vida, y el alma, el cuerpo vuelve a la tierra, entonces ¿qué es lo que va para el infierno? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo todo va tomando sentido? Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasa con el alma de la persona cuando se muere? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor del infierno? Pues bueno, comenzando que la palabra infierno, pues así como la conocemos, no está mal traducida. Cuando traemos la idea de infierno, no dice infierno, dice Gehenna, ¿cierto? La palabra original que está escrita ahí cuando el Señor menciona que cuando buscamos la palabra infierno en la Biblia, y va a aparecer varias veces, pero cuando vamos a los originales, como se escribieron, entonces ahí aparece una palabra Gehenna, no dice infierno ni infierno, no, dice Gehenna, es un concepto muy diferente, ¿sí? Y es una comparación. Acuérdense que el Señor habló con metáforas, habló con comparaciones, ¿cierto?
¿cómo es que dice? Hablaré por medio de enigmas, dice el Señor, o sea, cosas que hay que investigar para poder entender de que lo que está hablando son comparaciones, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cómo hago? La persona me va a decir, no, pero es que la palabra infierno sí está. Bueno, entonces busquemos de qué estaba hablando el Señor. Gehenna es muy diferente al concepto de inferno de allá de los griegos. Eso de infierno viene del latín, ¿cierto? Entonces, es algo que nos trajeron a nosotros y entonces cuando usted va a buscar la palabra infierno, que fue como la tradujeron y la tradujeron mal, porque no la transliteraron sino que le aplicaron un concepto griego, ¿sí? Como estaba escrito en griego, entonces la tradujeron allá, infierno, ya, eso es infierno, entonces, ¿qué es el infierno? Es el lugar de Hades, de allá el dios griego, que entonces por eso tradujeron también con esos mismos términos griegos lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante entender todas estas cosas, que cambiaron el mensaje a lo largo de que llegó a nosotros como la última parte de la cadena esa en la que ha llegado. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a mi vida? Todo lo que ha pasado en toda la historia. ¿Quién ha dominado el mundo religioso en nuestro país, en Colombia? El catolicismo romano. ¿Cómo llegó el catolicismo romano? Por Cristóbal Colón, por todos los... fue impuesta, ordenada. ¿Por qué los reyes se llamaban reyes católicos allá? Entonces todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta porque nos dan una idea de cómo llegó a mí. ¿Será que el mensaje llegó tal cual a mi vida? ¿O será que la Biblia, pues que yo tengo, de pronto puede tener algunos errores de traducción? ¿O será que yo estoy bien en todo y no tengo que corregir nada? Por eso el Señor nos da estos momentos, nos da estas cosas maravillosas para que vayamos entendiendo, vayamos saliendo de la oscuridad y las tinieblas y traernos al reino de la luz, de la verdad, de la justicia eterna, de la vida eterna. Entonces, mis hermanos, pidámosle mucho al Señor para que nos abra el entendimiento para poder entender estas cosas. Esto es muy importante porque estamos siendo engañados y hemos venido siendo engañados y todavía hay muchas cosas que todavía se nos escapan del entendimiento. Y estamos así como los fariseos estaban juzgando a los discípulos del Señor porque les había sido enseñada una tradición de unos ancianos que eran muy venerados. La tradición de los ancianos era más importante y el Señor les dijo, invalidáis el mandamiento de Dios por seguir la tradición, por guardar la tradición de los ancianos. Asimismo nosotros, toda esta información que hemos venido analizando sobre el infierno es guardar información que nos fue dada de esos ancianos, de esos padres de la iglesia, de esa mala interpretación. Y ya vamos a mirar en la próxima ocasión eso que dice mi hermana, pero la palabra infierno ahí está, entonces ¿cómo hacemos para debatir eso? Yo tengo que primero entenderlo para después poderlo explicar, y ya eso es en la medida del Señor, así vamos entendiendo un poquito más. Entonces en la siguiente vez, en la siguiente oportunidad, si el Señor nos tiene con vida, vamos a tratar de seguir avanzando en esta, porque esto cambia mucho la idea de que yo tengo del castigo eterno, de todas estas cosas. ¿Qué es el castigo eterno? ¿Sí? ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es el Seol? Todas estas cosas, es maravilloso eso que el Señor nos revela. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos abra puerta para la predicación de su palabra. ¿Hay algún hermano que quiere participar? Quería decir una última cosita. Sí, señora, claro. Pastor, sí, sino que veía yo aquí en la Biblia un versículo que tiene mucho como que ver con la palabra que usted dio hoy, que está ahí mismo en Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, mi hermana, eso se cumple, eso se cumple. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Qué condiciones debía traer ese Hijo? El Hijo es el Mesías. ¿Qué condiciones y quién es ese Mesías? ¿Por qué hacía las cosas que hacía? ¿Cómo fue profetizado el Mesías? ¿Qué dice el Señor que iba a ser el Mesías y quién iba a ser el Mesías? Básicamente, que está descrito desde el principio, ¿cierto?
Entonces, por eso es importante ir al principio. Tenemos que irnos a la palabra de Dios, allá lo que fue escrito desde el principio para poder entender todas estas cosas. Mire, leyendo nomás unos pocos pasajes de la palabra aquí desde el principio, nos da entendimiento de cómo fue creado el hombre, que no es ningún ser tripartito. Eso es mentira. Eso viene de la doctrina de la Trinidad, que viene de los padres de la iglesia, que viene de la mitología griega. En todas las religiones hablan de dioses tripartitos. Eso sí hablan en la religión egipcia, en las religiones antiguas chinas, en las religiones babilónicas. Todas esas religiones sí tienen dioses tripartitos. Entonces han querido mezclar eso con la palabra de Dios y por eso viene ese resultado que es lo que hemos recibido nosotros, que no es la palabra de Dios pura y veraz, sino la versión de muchas civilizaciones, de muchos años de mala interpretación y todo. Pero abogado tenemos al Señor. El Señor aboga por sus hijos, ¿sí? Él aboga por sus hijos en el juicio. Él mismo va a abogar. Él, siendo el juez, va a abogar por nosotros. Dice, no, estos yo los salvé, estos son míos, estos yo los salvé, estos son mi pueblo y son redimidos porque creyeron en mí, porque yo ya lo había dispuesto. Él mismo aboga. Entonces vamos a llegar a esos conceptos que son verdaderos y son bíblicos yendo al principio. Por eso es importante, y yo les recalco y les recomiendo con todo mi amor y con todo mi ser, lean la escritura desde el principio, pero leámosla, por favor, es necesario, leámosla, para que ustedes mismos corroboren la información si nosotros lo que traemos es cierto o no. Porque no todos eran los de Berea, acuérdense, no todos eran de Berea, como los de Berea. Nosotros somos como los de Berea, sí, amén, son bíblicos. Pero cuando llega a una apreciación de la palabra, es no, eso es ¿de qué religión es usted, perdón? ¿Qué doctrina, qué denominación? ¿Usted es trinitario? ¿Usted es unicitario? ¿Usted es de tal? ¿Usted es de judío mesiánico? ¿Usted es...? No, eso no importa. No, ¿está en la palabra de Dios o no está? Los de Berea reconocieron que eso que les dijo Pablo estaba escrito y creyeron porque les predicaron algo que ellos no conocían y estaba escrito desde siglos antes. Entonces eso es lo que debemos tener en nuestro corazón, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las escrituras, no la doctrina de mi congregación. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y no se pierdan en la próxima clase, como ninguna de las predicaciones que el Señor nos ha dado para compartir con su pueblo. El Señor Jesucristo me los bendiga, los amamos mucho, mis hermanos. Mauro. Mi hermano Raúl. Buenas noches a todos. Mira que aquí busqué en esta Biblia la griega, ¿cierto? La interlineal griega, el significado de esa palabra geena. Y pues quiero compartirlas con todos. Dice aquí, Geena, también conocido como el lago de fuego en Apocalipsis. Geena, bueno, para aclarar un poquito de lo que está hablando mi hermano Raúl, la palabra infierno que dice mi hermana que aparece en nuestra versión en español, pues no es la palabra original, sino la que aparece ahí dice porque para el que puede mandar el cuerpo y el alma al Geena, ¿sí? No dice infierno, dice Geena, que es el Geena, es una transliteración del Valle del Hijo de Hinnom, Valle del Hijo de Hinnom, que es un lugar específico al lado de Jerusalén, ¿sí? Donde, bueno, ya creo que nuestro amado pastor Germancito ya nos había hablado de esto, de que el concepto es totalmente diferente, de que va a ser enviado allá a las profundidades de la tierra. No, él estaba diciendo que es que ahí ese era un lugar de maldición que habla mucho en el mal llamado Antiguo Testamento de ese lugar, del Valle del Hijo de Hinnom, porque ahí eran donde sacrificaban a otros dioses, sacrificaban sus hijos, los echaban al fuego a los Baales, ¿sí? Y es el sitio, el Señor dijo que iba a hacer algo en ese sitio también. Y todo eso está incluido en la palabra de Dios. Entonces, el Geena, cuando el Señor habla del Geena, que lo tradujeron como infierno, está hablando del lago de fuego, ¿cierto? Del lago de fuego. Entonces, como lo tradujeron infierno, pensamos y nos enseñaron que es que uno se muere y se va para el infierno, si no se arrepintió. Pero el Señor está hablando de una cosa futura. Sí, bueno, gloria a Dios por la intervención de mi hermano.
y nos deja un poco, o Dios quiera que nos deje más inquietos sobre eso, porque el tema es hermosísimo y tiene que ver con todo, con la salvación, tiene que ver con la idea de qué es lo que va a pasar, cómo va a ser ese castigo, cómo va a ser la condenación eterna, qué significa eso. ¿Será que una persona pecó 80 años y va a ser condenada a ser quemada una eternidad por esos 80 años que pecó y no se arrepintió? ¿Será que hay justicia en eso? No, pero es que Dios manda. Sí, pero es que Dios es justo y por eso nos dio una ley, ¿sí? Que cada uno va a recibir según sus obras, ¿sí? Y yo daré a cada uno según sus obras. Si usted peca y hace el mal 80 años, según sus obras, ¿cuál sería el castigo? ¿Cierto? Analicemos todas estas cosas. Analicémoslas. Pastor, perdón, que le quería decir al pastor que, o sea, porque por lo menos cuando yo pensaba en lo que pues dice el pastor, y más cuando el Señor Jesús nos habla por medio de Lucas 16, 23, 24, que habla de Abraham, de ese hombre rico, y que le dice, y que dice en la palabra que lo deje resucitar para él ir y decirle a los hermanos que no vengan a parar aquí, o sea, a este lugar. Entonces, yo lo que pensaba en mi ignorancia, pues, ¿no? Y no he tenido el entendimiento, todavía el Señor no me ha dado, era de que las personas morían, estaban allá en el infierno o en el lago de fuego, ¿sí? Y que por eso era que él decía que no, que hicieran lo bueno para que pudieran ganar una vida eterna, ¿no? De todas maneras, yo sé que el estudio ya se terminó y pues eso me queda a mí, porque como que uno ahí, no sé, que quedé un poquito confundida. Oye, pastor. Bueno, mi hermana, gloria a Dios que manifiesta eso. Bueno, eso hace parte de lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa eso de lo que está hablando el Señor ahí cuando el rico, el hombre rico y Lázaro mueren? ¿Qué dice? Eso hace parte de la explicación, porque todo eso tiene que aclararse. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando muere el Lázaro? ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo siguiente que se menciona cuando dice que murió el hombre rico y murió Lázaro? Después de que dice que murió Lázaro, dice, fue levantado por los ángeles. Fue llevado por los ángeles. Entonces tenemos que mirar cuándo sucede eso. ¿Cuándo sucede eso? El Señor dice que dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, dice, vendrán muchos y vendrá una tribulación, y dice, y los ángeles, venga, voy a dar un adelanto un poquito porque es que esto es muy bonito, esto está todo perfectamente explicado, el Señor es sabio. Sí, vamos a Mateo 24, dice Mateo 24, 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin de los tiempos, del fin del siglo, ¿cierto? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Nosotros estamos siendo engañados. Entonces el Señor nos dice, miren que no los engañen. Por aquí más adelantico dice, e inmediatamente después de la tribulación, en el 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, en ese tiempo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Cuando se habla ya de ese momento que los ángeles levantaron al que se había muerto, no dice que inmediatamente. ¿Sí? Dice que fue levantado por los ángeles y llevado al seno de Abraham. Y eso es lo que vamos a profundizarlo mucho más porque tiene una explicación muy bonita todo eso, ¿cierto? Cuando habla de que fue llevado por los ángeles
allá al seno de Abraham. Y entonces nos ubicaba, no, entonces como debe ser que el seno de Abraham queda allá al lado del infierno. Entonces sí, comenzaban a haber como interpretaciones erróneas de acuerdo a lo que mi congregación dice. Entonces ubicaban, no, es que el seno de Abraham, ¿dónde queda el seno de Abraham? Pues eso no es un lugar, es un significado. El seno de Abraham, como cuando dice que el Señor me tiene en su seno, o sea, dentro de su poder, dentro de su cobertura, de eso se trata, ¿cierto? Entonces buscar el lugar ¿dónde está el seno de Abraham? Pues primero tengo que entender qué es el seno de Abraham, ¿cierto? Entonces, eso va a pasar, no ha pasado, que los ángeles levantarán a los escogidos del Señor. Y ahí mismo dice, es que esto de Lucas 16, dice, perdón, aquí esto sí de el rico y Lázaro, dice por acá en Lucas 16, 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, sepultado, Hades, mire, abrió sus ojos y entonces, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿sí? Entonces, él vio a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, los ángeles los llevaron y él vio hacia arriba y ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero como no tenemos la continuidad porque nunca nos enseñaron a leer la Biblia de corrido, mire lo que dice por aquí antes en el capítulo, eso es el capítulo 16, en el capítulo 14, ¿sí? En el capítulo 14, ¿sí? Acá en el versículo 24, ahí mismo en Lucas, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿De qué está hablando el Señor? De la salvación, del día del juicio, la puerta, ¿cierto? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, tiempo futuro. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, ¿sí ven? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola del padre de familia que cierra la puerta. Eso tiene que ver. No es que haya 10 vírgenes y solo 5 mujeres se van a salvar. No habla de eso. Y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Eso se está diciendo, ¿qué es lo que dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué estaba haciendo Lázaro? ¿Qué estaba haciendo el hombre rico? Padre Abraham, mire, estoy atormentado aquí. Estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Padre Abraham, somos de la descendencia de Abraham. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí, o sea, está hablando de un tiempo futuro, allí será el llanto y el crujir de dientes, o sea, el tormento va a ser allí, ¿sí? Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Como no habíamos tenido la continuidad de la lectura, cuando leemos esto del rico y Lázaro, no entendemos que el Señor está hablando de estas mismas cosas. Allá va a ser el crujir de dientes. ¿Qué estaba sintiendo el hombre rico? Siendo atormentado, estaba bajo crujir de dientes. Estoy ardiendo en esta llama. Fue levantado el otro, pero no entendíamos esas cosas porque pues el tiempo es ahora, el tiempo de entenderlas. Eso nos va dando, miren, lo bonito es que todo tiene una explicación. Por eso les digo, el infierno, como lo conocemos, no existe. Y eso que quede claro y ojalá les quede la curiosidad y les quede la inquietud. Porque el Señor hablaba, siempre las visiones y las parábolas que el Señor dice no las podemos aplicar literalmente. Porque nosotros ni somos ovejitas, animales, ni somos semillas, ni somos árboles, somos personas, ¿cierto? El Señor utilizó muchas comparaciones. De esa misma forma hablaba y sin parábolas no nos hablaba, dice el Señor. Por eso esto del rico y Lázaro es una parábola, es
Es una parábola, es una forma de interpretación de estas cosas que han de pasar. Entonces, ¿cuándo es que va a ser levantado por los ángeles los salvos? El Señor lo dice, ahí lo acabamos de leer en Mateo 24, ¿sí? Y esto va a pasar, dice, hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham. ¿Qué era lo que estaba viendo a Lázaro? Abraham. ¿Lo vio en dónde? En el reino de los cielos. Y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, a todos los salvos, incluido Lázaro también, ¿cierto? Y vosotros estéis excluidos. Y vosotros estéis excluidos. Como no conocíamos del Señor, pues vamos a ser engañados. Pues por eso el Señor nos había dado un mandamiento y no lo conocíamos. Ahora el Señor nos está trayendo a la luz. Entonces por eso es importante ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. A Jesús en todo momento, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jesús se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jesús conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busque a Jesús y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jesús y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los defienden. Me gusta de qué bueno es Jesús, dichoso el hombre que